Buenos días. Algunas personas me pidieron que les explicara cómo se puede hacer para entrenar o analizar nuestras partidas en ajedrez. Bueno, primero y antes que nada, esto es una idea de cómo se puede hacer. Y para ello vamos a usar un programa que es muy bueno. El programa se llama SEED. Para usarlo simplemente buscamos SEED, chess y Google nos mandará a una página donde al entrar podremos descargar el programa tranquilamente. SEED está disponible para Windows, para Linux y para Mac. O sea que es un programa muy completo en ese sentido. Aclarando, yo sé que existen otros programas, por ejemplo, Chess Assistant, que es un programa básicamente usado por los rusos, pero debe ser muy bueno. Y además está el famoso programa ChessBase, el programa más usado del mundo, un excelente programa también, solo que tiene ciertos detalles, por ejemplo, su precio. Entonces, SEED tiene una ventaja insuperable en ese sentido. Ahora, ¿cómo se usa SEED? Primero, y lo más importante es siempre tener partidas. SEED ahorita lo vamos a usar, esta es su interfase, para intentar analizar una partida. ¿Cómo se mejora en ajedrez? Bueno, fácil. Solo hay que estudiar aperturas, medio juego y final. Ahora, es bueno siempre ver partidas completas. ¿Y cuáles son las partidas más importantes que tenemos que analizar? Serán las partidas de Kasparov, de Carlsen, de Capablanca, de Murphy. En realidad, las partidas más importantes que tenemos que analizar son las nuestras. Nuestras partidas donde nosotros hemos colocado nuestro mayor esfuerzo y hemos hecho ciertas jugadas. Entonces, en este caso vamos a primero buscar nuestras partidas. Para esto voy a utilizar Lichess y dentro de Lichess voy a descargar las partidas. En este caso, voy a ser honesto, utilizaré las partidas de mi alumna favorita y para ello, para que sea fácil, vamos a usar partidas de Blitz. De momento no voy a usar partidas lentas, que sería lo ideal. Partidas de torneo es las partidas que uno tiene que analizar más, pero cualquier partida que uno analice siempre va a ser muy útil. En este caso, pues uno entra a Lichess. También se puede hacer en chess.com. Uno va a Lichess, va a la sección con su nombre, aprieta el perfil y de pronto nos sale esta opción donde salen nuestros elos y todo. Ya mi alumna favorita ya tiene más de 1100 de elo. Y aparece una configuración, no anuncios, bloqueos, seguir a la gente, ver las partidas y al par hay una opción que se llama exportar partidas. Esta opción solo sale para las partidas del usuario de la cuenta. Entonces simplemente descargamos, automáticamente descarga absolutamente todas las partidas que hemos jugado en Lichess y ya con eso podemos tener partidas. Ok, entonces ya podemos buscar esas partidas que están en algún lado, que se hayan descargado y ya las podemos ver. Entonces aquí tenemos todas las partidas que se han jugado. En este caso, mi alumna favorita está empezando, entonces solo tiene 188 partidas en Lichess, que para muchos de ustedes sé que serán pocas, pero tiene 9 años y está empezando. Hay que ver. Entonces, primero, esta información que tenemos aquí nos puede ayudar a ver cómo se juega. Por ejemplo, una de las herramientas más útiles es, por ejemplo, mostrar solamente las partidas que en la posición estén iguales. Por ejemplo, este es el listado de todas las partidas, 188. Pero si yo, por ejemplo, hago A3 y aprieto la opción, todas las partidas que
tengan esa posición aparecerán. En este caso ninguna. Pero si hago una jugada, por ejemplo, como E4, entonces la cantidad de partidas es muy muy grande. Podemos, por ejemplo, hacer D4 y eso nos mostrará que la cantidad de partidas es muy poca, ya que muy pocos jugadores de esta base de datos han jugado D4. Podemos ver, por ejemplo, que solo sucede cuando HSUP es negras, señal de que su repertorio en ese sentido es bastante compacto, solo juega D4 cuando lleva negras. En otras palabras, nunca ha hecho D4 con blancas. Es parte de lo que se le enseña para intentar mantener el repertorio. Ok, entonces en este caso vamos a ver qué partidas pueden ser interesantes para analizar. Nosotros deberíamos de intentar hacerlo con cada una de nuestras partidas. En este caso vamos a buscar partidas que puedan ser útiles. Por ejemplo, yo puedo hacer una tabla con la información. Por ejemplo, si yo selecciono E4, yo le puedo decir al programa que solo me busque, vamos a ponerlo en español para que sea más fácil. Podemos buscar en el encabezamiento, que es por el nombre, y seleccionar, por ejemplo, las partidas donde solamente lleve las piezas blancas. Al hacer esto, podemos pasar esas partidas a la base de datos temporal, que se borrará cuando cerremos el programa. Esta solo lo vamos a usar en este momento para que sea más fácil hacer ciertas cosas. Y, por ejemplo, podemos ir a la ventana del árbol de aperturas y con ello ya tenemos todas las partidas que ha jugado con las piezas blancas. Hay un E3, vamos a considerar que seguramente es un error del ratón, y en todas las partidas ha jugado E4. Cuando hacemos E4 podemos ver su porcentaje de efectividad contra las respuestas del negro. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que en estos tiempos que ha jugado, su efectividad contra C5, que es la segunda que más le han jugado, por ejemplo, su efectividad contra E5 no es que sea ideal, pero hace 1 de cada 3 puntos posibles, lo cual está muy bien. Y se mantiene arriba de suelo. Pero contra jugadores más fuertes, ese es el otro detalle tiene la jugada C5, ella solo hace 7% de los puntos posibles. O sea que le ha ido bastante mal contra C5. Entonces, vemos la jugada C5 y vemos lo que ella hace. Entonces, muy bien, siempre hace caballo F3. Y a jugadas, por ejemplo, veamos E6, ya que su efectividad contra E6 es de 0. Entonces vamos a ver E6 y aquí vemos cómo ha variado un poco en el tiempo. Se le ha enseñado que D4 es la jugada que hay que hacer. Alfil C4 la hizo como una jugada sin pensarlo demasiado, siguiendo esquemas de otro tipo de posiciones, y caballo C3 también. Entonces vamos a considerar la jugada D4 y tenemos, por ejemplo, que solo lo ha jugado 2 veces contra un jugador de 1800 y contra otro jugador de 2237, Elo de Liches. Fueron jugadas en el torneo de la batalla de las Américas por equipos en Liches en la edición de chicas, o sea, la versión femenina. Entonces, podemos ver las partidas, C por D4 y siempre caballo por D4. Y acá las negras en esas dos ocasiones han hecho A6. Y acá ella, como se le ha enseñado, hizo G3. En esta posición se han hecho 2 jugadas, B5 y caballo F6. Vamos a considerar la partida contra MT Herrera, 89. Que tiene más de 2200 de elo, y a ver qué sucedió. Entonces nosotros podemos ver la partida. Caballo F6, muy bien. Alfil G2 es la idea. Dama C7, enroque es la idea. Caballo C6, caballo C3 y tenemos alfil E7, una jugada torre 1. Hasta ahí va con las jugadas como normales. D6, saca sus piezas.
De ahí la jugada A4 es una jugada como del esquema. Es caballo E5, A5, caballo C4, alfil C1. Empieza como a ir para atrás. B6. Empieza a intentar. La clave es que no regale las piezas. Y sacó el caballo y está en una posición buena. Y está muy interesante. En esa posición simplemente sigo sacando sus piezas. Veamos la planilla. Sí. Simplemente en este momento sí, se quedó sin tiempo. Era una partida blitz y ella todavía le falta aprender a jugar un poco rápido. Pero bueno, entonces tenemos esta partida. Ok. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es cierto, uno podría quedarse pensando en esa posición y intentar deducir qué hacer. También podemos usar el motor. SEED es un programa muy completo que nos permite analizar con el motor. En este caso tenemos SEED. Podemos usar Stockfish, que es un programa extraordinariamente fuerte. Solo lo encendemos y podemos ver lo que el programa nos dice de esta posición. O podemos hacer la razón por la que se utilizan programas como SEED. Ver lo que jugaron otras personas. ¿Por qué? Porque si pensamos en esta posición un rato, el motor lo podemos dejar pensando y nos puede dar ciertas ideas. Pero, si nosotros vemos partidas de jugadores muy fuertes, ellos seguramente han hecho lo mismo, han pensado en esa posición, han colocado el motor y pueden ser motores más fuertes, lo cual nos va a dar ideas que nos pueden servir, que sea un poco más rápido. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a usar una base de datos. Ok, son partidas que han jugado otras personas. Y primero entonces vamos a buscar una base de datos. En mi opinión, la mejor y más grande base de datos que existe es la de Weekend Chess, una base de datos fantástica mantenida por Mark Crowther desde hace más de 20 años. En este momento va por su edición aquí en Live Games, creo que es aquí la descarga. No, es aquí, archivo, acá. Entonces, la edición actual es la 1331. Cada lunes saca una nueva versión con las partidas que se han jugado en ese momento, esa semana. Entonces tenemos virtualmente todas las partidas que se han jugado en el ajedrez desde hace muchísimo tiempo. Recordemos que 1000 semanas son más de 20 años y 1331 semanas es cerca de 26 años. O sea, es un trabajo descomunal en la publicación del ajedrez. Lamentablemente, él no tiene todas las partidas desde hace 26 años, simplemente tiene desde el año 2012 la edición 920. Aclarando, todavía estos son más de 1 millón de partidas, todas o las más importantes partidas jugadas en esta época. En la descripción del video yo voy a dejar enlaces a una base de datos que contiene exactamente todas estas partidas juntadas en el formato que utiliza SEED. Entonces, nosotros tenemos las partidas. Lo único que hay que hacer es descargar el PGN, que es el programa que nos permite ver las partidas. Y si lo hacemos, podemos abrirlo. En este caso, yo ya tengo descargadas las partidas en el formato. Aclarando, lo que hice fue bajar todas las partidas y unirlas en una sola base. Esa base tiene 1.250.000 partidas. O sea, es una base de datos gigantesca que tiene todo tipo de partidas. Por ejemplo, la 1330, que es la última que había actualizado, tiene partidas incluso del match que acaba de terminar entre AlphaZero y
Stockfish. O sea, hay un montón de partidas de todo tipo. Por ejemplo, nosotros podemos buscar partidas de Carlsen. Si eso es lo que nos interesa, solo buscamos, ponemos Carlsen. Y al hacerlo, ya tenemos todas las partidas que jugó Carlsen con blancas. Si nosotros apretamos el botón de ignorar el color, pues sale en cualquier, las dos opciones de color, como uno prefiera. Pero bueno, entonces tenemos aquí todas las partidas que ha jugado Carlsen con blancas o con negras. En este caso, lo que nos interesa es analizar la partida que estábamos viendo hace un momento. Tenemos abiertas dos bases de datos. La de We Can Chess, que tiene 1.250.000 partidas, y la de Lichess, que es la que vamos a usar de referencia para analizar. En este caso, la partida que me interesa analizar es la que jugó con MT Herrera, y vamos a ver que han jugado los mejores jugadores del mundo que se parezca a esa partida. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente seleccionamos nuestra base de datos, la que ya descargamos, que tiene 1.250.000 partidas, y abrimos la herramienta, la ventana de árbol de aperturas, y al abrirla nos abre una ventana del árbol donde nos muestra un cuadro resumen de todas las jugadas que se han hecho. Entonces, regresamos a la partida, hacemos E4, vemos cómo cambia automáticamente, por ejemplo, en este cuadro, solo para ver qué es lo que nos muestra, tenemos E4, D4 y todas las jugadas. El eco de ellas, esto es cuando, en este caso todavía es la primera jugada, así que no hay muchas opciones de eco, la frecuencia que tanto se ha jugado, el porcentaje que es dentro del número global de partidas, cuántos puntos hace en promedio esa jugada, el elo promedio y el performance, que es cómo juega esa persona comparado con el elo de los demás. Por ejemplo, gracias a ello podemos saber que la jugada F4 sigue siendo la peor dentro de las buenas jugadas, porque aunque se ha jugado muchísimo, en estos últimos 8 años se ha jugado 5.000 partidas, las negras ganan más que las blancas. Entonces sigue teniendo ese defecto. De ahí cualquier otra jugada, las blancas ganan más que las negras. ¿Qué es lo que significa este puntaje? 0% indica que las negras ganaron todas las partidas y 100% que las blancas ganaron todas las partidas. Entonces regresemos a la partida que estábamos analizando. Si hacemos E4, C5, automáticamente en la base de datos que tenemos abajo, en los dos listados, podemos ver las partidas. En este caso fue caballo F3, E6, y aquí fue fácil porque ya solo hay 4 partidas. Y vamos a seleccionar la de la jugadora de 2237 de lo de Lichess, y podemos seguir con D4, C por D4, y aquí empezamos a ver que la cantidad de partidas disminuye. Pero aún así tenemos 34.000 partidas con caballo por D4, en esta posición súper conocida de la Paulsen, donde podemos ver cómo las personas han jugado en los últimos años. Por ejemplo, está A6, que es como la principal, caballo C6, otra excelente línea, caballo F6. Entonces, sigamos con A6, que fue la que les jugaron y es la que vamos a analizar en ese momento. Y aquí podemos descubrir que existen varias formas de jugar. Alfil de 3 es la que más se hace. Caballo C3. Es interesante notar que las negras ganan más que las blancas. No es que sea un mal esquema, simplemente hay que jugarlo bien. C4 es otra posibilidad donde la blanca le va muy bien. Alfil E2 y tenemos G3, que a las negras pues no le va muy bien, ganan más que las blancas, pero es la que estábamos viendo. Tenemos G3, entonces hay básicamente caballo F6, D5, entonces caballo G6, alfil G2, y ahora dama C7. Si se fijan, el negro está jugando el esquema, la jugada más común. El blanco enroca, la posición es normal, caballo C6, y llegamos a el eco B47 con
caballo C3. Y tenemos que esta es una posición que se ha jugado muchísimo, ya tiene más de 1000 partidas y hemos hecho ya varias jugadas. Entonces podemos ver que el negro hace alfil E7, siempre dentro de las líneas más jugadas. Aquí ya podemos cambiar de la base de datos a el listado de las partidas de las personas que la han jugado en nuestra base de datos de We Can Chess. Ahí siempre apretando la opción para ver quién ha jugado esta posición, nos damos cuenta que, como teníamos buscado a Carlsen, tenemos una partida de Carlsen, que va a ser nuestra partida que vamos a buscar, solo que en este momento vamos a ver todas las que han jugado. Estas son todas las personas que han jugado exactamente esta posición, incluso con alfil E7. Y aquí es interesante que podemos ordenar por el elo de las personas. Podemos ver que el blanco ha jugado, un jugador fuerte de las blancas, Wang Hao, y con las negras también los podemos ordenar por elo para ver quiénes la han jugado. Entonces, de esa forma podemos ver quiénes han jugado estas aperturas. Por ejemplo, tenemos una partida de Granda que puede ser interesante. Siempre es bueno ver esas partidas. Entonces tenemos esta posición donde acá el blanco ha jugado esta posición, alfil E7, torre 1, sigue con los esquemas conocidos y de aquí ya empieza a, después de esa jugada, en esta posición la jugada que más se hace y es bueno conocer es caballo por C6. Sofía simplemente siguió con el esquema de sacar sus piezas, alfil E3, una jugada que casi no se hace en esa posición y podríamos considerarla como ya una jugada no muy común, que es la que hay que ver. Entonces, después del enroque, siempre caballo por C6 es una posibilidad interesante. A4, siguiendo otros esquemas de otro tipo de posiciones. Y A5, la posición de las blancas no es mala, solo que las negras están muy bien. Y aquí la posición de las blancas no fue mala, pero habría que ver qué pudo mejorar. La posición de la blanca en general quedó muy bien, solo que ya en esta posición, por el apuro de tiempo, empezó a cambiar todo y se quedó sin tiempo ya en esta posición. Entonces, la clave es ver qué tan buena es la jugada, no porque sea una jugada casi novedad, alfil E3, sino porque por alguna razón después de D6 se han hecho muchas jugadas y alfil E3 casi nadie la ha hecho. Y quienes la han hecho tienen un elo más o menos bajo. Entonces vamos a ver la jugada caballo por C6, que será como nuestra jugada que nos ayudará a ver esta posición. Entonces, gracias a la base de datos hemos descubierto que la jugada caballo por C6 es la jugada que hace la mayoría de las personas. No quiere decir que sea la mejor. Recordemos que podemos hacerlo también analizando con el motor y ver qué jugada nos recomienda el motor. Nos recomienda caballo E3, H3, pero la jugada número 1 según el motor sigue siendo caballo por C6 con una pequeña ventaja de las blancas. Entonces vamos a creerlo. Vamos a hacer la jugada caballo por C6 y al hacerla ver qué jugadores han jugado esta línea con blancas. El negro tiene que comer. Vamos a ver qué opciones hay. Siempre comen con el peón. Obviamente porque siempre la otra opción es comer con la dama, solo que vendría E5 y el caballo estaría amenazado y el alfil estaría amenazando a la dama, lo cual sería un serio problema para las negras. Entonces, B por C6 es una jugada muy lógica. Y aquí las negras, las blancas, siguen con E5. Una idea interesante. La idea es que al comer, podemos ver aquí, torre por E5. ¿Qué han logrado las blancas? Han arruinado un poco la estructura de las negras, dejándole los peones un poco aislados. Obviamente, si la dama come, pues alfil por C6 recupera y quedaría con un peón de ventaja el blanco, ya que después del alfil de 7 simplemente comen a 8 y la posición de la blanca es muy buena y tiene un peón de más. Entonces ya tenemos como quien dice
la línea que hay que ver. Y ahora, eso no es todo. También hay que ver que han jugado otras personas. Por ejemplo, tenemos una partida de Vambelli, un jugador bastante conocido en Centroamérica, ya que tiene genes centroamericanos, al menos en el corazón. Ok, entonces tenemos de por E5. Esta nos puede servir como nuestra partida de referencia, donde después de torre por E5, el negro simplemente no come, sino que termina su desarrollo. Es cierto, esta posición puede no ser ideal, pero aquí podemos ver cómo pueden jugar las negras. Obviamente estamos jugando un jugador bastante fuerte con blancas, más de 2200 de FIDE, pero con negras tenemos un famoso gran maestro, conocido en todo el mundo, un famoso jugador de la élite que durante muchísimos años jugaba los torneos más fuertes del mundo. Ya ahora Vambelli ha sido reemplazado por Giri en esos torneos, pero aún así es un jugador muy muy fuerte. Bueno, entonces es una partida que podemos ver cómo juega el negro, simplemente continúa su desarrollo en una posición donde no está mejor, pero que tiene buenas posibilidades. Quizá aquí habría que ver, ya es cuestión de ver el motor a ver qué nos dice, pero de entrada la posición de las negras no es mala. Tal vez caballo 4 no es ideal. El detalle es que las negras han terminado todo su desarrollo y el caballo está muy bien ubicado. Alfil de 2, la posición es igualada y obviamente se decidirá por algún error de los jugadores. La posición es aceptable y vemos cómo pueden jugar las blancas y las negras. Creo que es una partida que podría ser interesante de ver a profundidad. Obviamente el negro logró quedar muy activo y la posición, aunque al principio algo agresiva de las blancas, no le funcionó y tuvo que retroceder. Ya la posición de las negras es muy muy superior, pero ya aquí el blanco abandonó. Se amenaza F3 y si se captura pues el caballo come. Bueno, es una partida interesante. Eso es cómo pueden jugar las blancas en este tipo de posiciones. Ahora, regresando a la posición original, que es esta, donde después de D6, caballo por, peón por y E5, torre por E5, siempre es bueno ver que otras personas han jugado esto. Obviamente, ya vimos por negras, jugador más fuerte. Ahora vamos a ver las blancas y tenemos una partida de un jugador muy fuerte, gran maestro de 2574. Entonces, vemos la misma posición, regresa a la torre, torre de 1, la dama se coloca en E2, el alfil siempre va a F4, el caballo va a A4, es una diferencia con la partida anterior donde solo quería cambiar el caballo y lo llevó a E4. Entonces la dama se quita, seguro B3. Este caballo es incómodo para la posición de las negras y el alfil presiona sobre el otro alfil, lo que hará difícil la jugada C5. Siempre caballo D5, el alfil regresa, solo que este caballo no quedará mucho tiempo en D5, alfil por y dama 5, es para evitar caballo C3, interesante. Sigue C4 y tenemos una posición donde las blancas están muy bien, ya que el alfil de B7 tiene problemas. Las blancas siguen desarrollando sus piezas. Jugada divertida, alfil F3 para evitar cualquier molestia del caballo. Y las posiciones de las piezas negras son muy pasivas. El control sobre las casillas negras es muy bueno para la blanca, ya que este caballo, que normalmente no está bien colocado en una orilla, en este caso sí, porque tiene buenas casillas. En este caso, torre por D8 le da casi ventaja decisiva. Y torre D1, que era la otra idea de alfil F3. El caballo llega a C5 y la posición de las negras es súper incómoda. Terminan sacrificando un peón que el blanco captura y el alfil nunca pudo desarrollarse bien. Si el alfil se quita, cae el peón de C6 y si se queda en esta casilla, siempre después de caer C5 caerá el alfil. El blanco en esta posición
las blancas, las negras abandonaron. Básicamente sigue caballo por b7 y alfil por, amenazando la torre y el caballo. Tiene que quitarse y al comerse el caballo, es una posibilidad, quedan las blancas con 2 peones de ventaja, lo cual debe ganar la partida con relativa facilidad. Razón por la que el negro se rindió. Entonces, hemos encontrado una posición interesante para jugar con las blancas. Podríamos decir que descubrimos la novedad involuntaria que fue en esta posición hacer alfil e3, lo cual nos puede ayudar para que en otra partida aprendamos qué hacer en este tipo de posiciones. Una jugada muy interesante. Ahora, regresando al esquema, con alfil g3 hay una partida que hay que analizar también, que es una que jugó Magnus Carlsen. Siempre es bueno tener como un jugador de referencia y ver, en este caso, qué jugó Magnus Carlsen para ver qué podemos cambiar que no sea lo que estamos viendo en la otra partida. Por ejemplo, a d6, Magnus Carlsen siempre hizo caballo c6 y caballo 4. O sea, esa posición se parece, solo que el alfil no llegó a e7 directo y la torre no está en e1. Quitando ese detalle, la posición es muy similar. Torre b8, c4, básicamente la misma idea con las blancas, b3 y c4. Siempre hizo b3. Si se fijan, el negro obviamente es un gran maestro mucho más fuerte que el jugador que estábamos viendo antes. Rapport es un gran maestro muy fuerte, muy joven, y creo que incluso le ha ganado un par de partidas, o al menos una partida, a Magnus Carlsen. Él, después de la posición, Carlsen, bueno, jugadas como dama e1 ya son más allá de la comprensión de uno, porque recordemos que estas jugadas casi siempre han sido analizadas por el motor. Dama c3, una jugada como amenazando mate. Esto solo es para regresar jugadas un rato. Recordemos que el punto de c está amenazado, por lo que el negro no podría tomar, porque al tomar con el caballo caería el peón de d6. Pero el alfil simplemente regresa, f4. Ese tipo de maniobras que ganan tiempo pueden ser interesantes de realizar con las blancas, porque simplemente le da más tiempo para pensar en la posición. E5, habría que ver si la debilidad en d5 no sea un problema. El caballo regresa, ya que el peón de e5 creó la debilidad en d5. Excelente casilla para el caballo. Una posición un poco extrema, pero muy interesante. Y ahora e5, una jugada muy bonita de parte de las blancas. Recuerdo esta partida, haberla visto en vivo. Y la posición de las blancas es muy buena. La casilla de 5 quedó a disposición de ellas. Uno podría pensar, ¿qué pasa si come? Lo que pasa es que el peón no puede ser capturado porque la torre comería en d7. Entonces, por eso es que las blancas no quieren comer de un solo. Entonces comen el peón, pero caballo de 5 le da un ataque muy fuerte a las blancas. E4, intentando retroceder, y ahora el alfil, que no estaba haciendo nada en A5, regresa para atacar al rey. F6 necesaria. Rey H8. Bueno, el motor es más extremo, pero bueno, rey H8 es una jugada muy humana. Rey H1, rey H8, torre G1. La idea es presionar con todas las piezas, alfil F8. Aquí ha caído un peón, pero caballo E3, bloqueando. Torre de 5, ya llevando todas las piezas. La dama intenta regresar para defender. Ya amenazamos mate en una. Y aquí viene una combinación final con F5. G5 no sirve para nada porque el alfil está presionando el peón. Caballo de 5. Caballo de 5 amenazando a la torre. Preparando un tiempo para capturar. Y ahora termina la partida con una bonita combinación. A ver si alguien la puede ver. Básicamente tenemos un caballo presionando en F6 y un alfil. Y tenemos
la torre mal ubicada. Entonces, alfil por F6 no es tan difícil de ver, pero eso no quita el hecho de que es una jugada muy bonita. Torre por F6, que la idea es torre por H7 jaque, está comiendo la dama, y aquí el negro abandonó. Torre por sería como única, y después de dama por, caballo por F6, seguido de caballo 8, donde las negras tienen calidad de menos y están totalmente perdidas. Una bonita partida de Carlsen, vista rápidamente. Ok, entonces, ¿qué es lo que acabamos de descubrir? Hemos descubierto que existen programas que nos muestran partidas de los mejores jugadores del mundo y que las podemos encontrar fácilmente esas partidas. Y lo más importante, que muchas de esas partidas van a tener conexión con nuestras partidas. Por ejemplo, nosotros al empezar nuestra partida intentamos hacer ciertas jugadas, pero poco a poco nos van saliendo lo que se nos ocurre, terminar el desarrollo o otras jugadas, y gracias a ello podemos encontrar partidas que tenemos que conocer. Por ejemplo, en este caso acabamos de ver una partida de Carlsen. Por ejemplo, hay otra partida de Wesley So. Solo vamos a ver qué es lo que él hizo en esta partida. Y él hizo torre 1. Él siguió alfil de 7. Y si fijan, es diferente a alfil de 7. Siempre tomó con caballo y el negro siempre tomó con el peón. El detalle es que si toma con el alfil siempre se puede hacer caballo de 5. Ya que comer con el peón simplemente abre la columna. Entonces la posición de las negras es un poco incómoda y siempre el alfil no se activa. Entonces, alfil de 7. Entonces al comer comió con el caballo y el blanco siguió con exactamente la misma idea con caballo 4. Aquí es donde habría que ver si jugadas como caballo, como C5, amenazando el caballo en una, tiene sentido. Y el detalle es que aunque el caballo está en el aire, E5, aprovechándose de la gran diagonal, es una jugada muy importante, por lo que no se puede hacer C5. Importante conocer. Entonces, acabamos de encontrar, como quien dice, una posición. Y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, aquí ya tenemos como una posición que conocemos. Y lo que podemos hacer entonces es encontrar y ver estas partidas, que son las partidas que serán como de referencia. En otras palabras, para mejorar lo que tenemos que hacer es conocer esta partida de Carlsen y intentar de ahora en adelante, si es la partida que más nos gusta, la partida que más se asemeja a lo que nosotros quisiéramos jugar, intentar imitar estas jugadas en todo lo posible, de esta partida o de esta o de esta. Y por ejemplo, descubrir cómo Wei Yi pudo perder tan rápido en esta posición. Claro, es una partida rápida, pero no importa. Siempre es una partida que es importante conocerla para saber A4 y alfil E3. Me da risa porque es exactamente lo que jugó H sub. Pero bueno, es una posición interesante. Un esquema que el blanco jugó de esa forma. Es un poco agresivo, al final no funcionó de la forma que el blanco quería. No sé por qué aquí el blanco sigue estando muy bien. Tal vez no consideró la idea del sacrificio. Dama por D6. Tal vez pensó que con la amenaza sobre D7 iba a ser lo suficientemente buena. Dama E8. El problema es que amenaza mate en una. O sea, no se puede comer en D7 porque es mate. Un mate bien interesante. Tal vez la jugada que el blanco no había considerado. Y aquí caballo de 5 mantiene la igualdad. Indispensable poder retroceder con la torre. Pero el blanco hizo H3. G6, la torre está en serios problemas. Dama por D7. Ganar calidad. Cambiar damas. Y se estaba comiendo el caballo y estaba preparando cambiar torres. Entonces comer es casi obligado. Pero torre por E4 está preparando la descubierta, el caballo. Y el torre jaque, que es perdedora directa. Caballo de 5 todavía tenía algunas esperanzas.
torre jaque y el negro simplemente retrocedió y ganó la torre. Bueno, una partida interesante que habría que conocer también. Entonces, esa es la idea. Cuando nosotros estamos analizando una partida, podemos basarnos. Obviamente siempre el motor nos puede ayudar, pero es importante no ver las partidas tan rápido con el motor, sino que sea después de analizarla uno. Y lo que hacemos entonces es ver partidas de otros jugadores, a ver cómo ellos juegan y cómo esas partidas se parecen a nuestras partidas, y de esta forma poco a poco ir aprendiendo a detectar esas jugadas que ellos hacen e intentar descubrir el por qué. Porque en el fondo no estamos 100% seguros si esas jugadas son las mejores o no, pero esas jugadas tienen una idea. Y si esa idea nosotros la podemos aplicar en nuestras partidas, entonces vamos a tener una mejor estrategia que aplicaremos más adelante. Entonces, creo que con esto es suficiente. Hemos analizado ligeramente una partida. Gracias a esa partida que vimos, hemos encontrado que existen dos partidas muy interesantes. Obviamente hay más, pero las que me llamaron la atención fueron esas que jugó Carlsen y la otra que, bueno, tendremos que, bueno, si regresamos las jugadas la podemos encontrar fácilmente, porque estará casi de primera en esta posición cuando se hace el... Habría que ver si este es el desarrollo más normal, pero sigue siendo una posibilidad interesante. Y acá alfil 7. Y aquí podremos encontrar la partida de Wang Hao. No era. O sí. Ok, torre 1, D6. Y cabeza 6. Bueno. Y E5, D por 5. Tenemos la partida de Van Belli con negras. Bueno, vamos a dejarla como que esta es la partida. Se parece que habíamos visto que había jugado un jugador mucho más... Ah, sí, era la de Blumquist. Esta partida es la que nos puede servir como referencia de qué hacer con blancas en este tipo de posición. Entonces existen esos dos esquemas, el que hizo con torre 1 y cabeza 6 directo, o cabeza 6 de un solo para caballo 4, que fue la que hizo Carlsen. Entonces esas dos partidas nos sirven como referencia y en base a eso ver cómo otras personas han jugado igual y tratar, si es posible, y si se da el caso, de volver a usar esta misma línea en otra partida. Ok, entonces de momento eso es lo primero que puedo mostrar. De entrada, solo para terminar, un ejemplo de lo que puede hacer, por ejemplo, jugadas como en esta posición. Sí, tenemos en esa posición que nos puede servir. Una herramienta más, solo para mostrarla, que es el repertorio informe de aperturas. Es algo que hace el programa automáticamente basándose en las partidas que tiene. El repertorio de aperturas es como un informe rápido de lo que otras personas han jugado en esta posición, donde nos muestra quiénes han jugado estas líneas, jugadores importantes con blancas y con negras, partidas recientes, años en que se jugó, obviamente con una base de datos un poco más profunda, ya que esta solo tiene 8 años, pero funciona perfectamente y obviamente tiene partidas de jugadores muy muy fuertes. Podemos ver, por ejemplo, la partida de Carlsen, que podría ser como una de referencia, pero siempre es bueno ver partidas de otros jugadores. Y eso es, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Si a alguien le llama la atención ESID, podemos ver otras de sus opciones, pero de entrada es una aplicación muy muy completa. Tiene un sistema de archivos especial que es el SI4. Les voy a dejar los archivos de Weekend Chess en la descripción para que los puedan descargar y puedan ya tener, en este caso, 1.125.000 partidas que ya van a poder usar con ESID, que es un programa muy muy bueno
Obviamente no llega a los niveles de Chessbase. Para las personas que ya han utilizado otras aplicaciones como Chessbase, pues el SID será un poco limitado, pero es importante recordar que al ser gratis realmente, no es que alguien pueda descargarlo gratis, sino que está hecho de código abierto para que la gente lo pueda tener de forma gratuita. Nosotros lo podemos llevar a otras instituciones, no solamente para jugar de escondidas en la casa. Es una aplicación fantástica que nos da muchísimas herramientas que nos permitirán eso, encontrar la partida que tenemos que conocer. En este caso acabamos de descubrir al menos 2 partidas, la de Carlsen y la del GM, que se me escapa el nombre, pero veamos si era así. Bloombeast. Y la clave es que ahora en adelante podemos ver quizá partidas de él, a ver si las posiciones a las que llegan nos parecen interesantes, ya que hemos encontrado que ese jugador existe y podemos intentar analizar su juego y ver si las aperturas, ya que esta se parece a nuestro estilo, cómo podemos hacer para que otras aperturas también lo sean. Creo que el video se ha extendido un poco. Eso es básicamente, es una aplicación muy interesante y creo que lo vamos a dejar así. Aclarando, como la base de datos es un poco vieja, entonces es bueno siempre buscar archivos en PGN, por ejemplo. Chess.com tiene partidas de todas las personas. Cuando nos metemos a chess.com y ponemos la Pleca Games, nos sale un listado de partidas de jugadores de todos los tiempos. Solo que la base de datos de estas son un poco pequeñas y no tan bien ordenadas. Por ejemplo, si agarramos la partida de Kasparov, no podemos descargar las 2300 partidas que están ahí, sino que tenemos que ir a cada una de las opciones que están acá, lo cual solo nos permitirá bajar 50 partidas por ocasión. Entonces hay que bajar 50 más 50 más 50, lo cual va a ser un poco lento. Por lo que si nosotros buscamos, por ejemplo, a jugadores como Kasparov, solo tenemos que poner Kasparov, PGN, y entonces vamos a encontrar muchas bases de datos de él. Por ejemplo, en esta página PGN Mentor ya está las partidas de muchos de los mejores jugadores del mundo para que las podamos descargar. Habría que ver actualizada hasta qué fecha, pero para las partidas recientes de los últimos 8 años ya vamos a tener la base de datos de Weekend Chess. Y creo que eso es todo. Para los que llegaron hasta el final del video, pues espero que les haya parecido interesante. Y ahora, ya saben, tengo que ir a mostrar estas partidas a mi alumna favorita. Gracias por su atención.